Los rusos se están volviendo en contra de Putin. Su llamada operación militar especial se ha convertido en un desastre humillante. Lo que debía durar 2 semanas lleva más de 2 años, con Putin fallando en cada etapa. Y ahora no solo lucha contra una Ucrania respaldada por la OTAN, su propia gente se niega a pelear sus guerras. Analicemos cómo la incompetencia de Putin está empujando a sus soldados y ciudadanos a rebelarse. El punto de quiebre fue la invasión ucraniana en Kursk. Este evento cambió por completo la dinámica de la guerra. Durante 30 meses, Rusia fue la agresora, avanzando dentro de Ucrania mientras los ucranianos intentaban defenderse. La primera ofensiva hacia Kiev fue repelida a finales de 2022, pero Putin mantuvo su estrategia y su propaganda. El Kremlin aseguraba que los ucranianos eran culpables del conflicto y que Rusia devolvería la paz. La narrativa funcionó porque el Kremlin dividió al país en 2 realidades. Las grandes ciudades, ajenas a la guerra, y la población rural, sometida a rondas de conscripción y contratos militares. La invasión de Kursk destruyó esa ilusión. Ucrania cruzó la frontera e invadió una región rusa sorprendentemente desprotegida. Al principio hubo silencio total, ni Kiev ni sus militares revelaron información. Los primeros reportes vinieron del Kremlin, que afirmó que apenas 100 soldados ucranianos participaron en un ataque desesperado. Rusia prometió repelerlos rápido. Pero días después, los reportes se derrumbaron. La invasión no solo continuó, avanzó. Ucrania tomó decenas de pueblos en Kursk. ¿Qué ocurrió? Conscriptos. En vez de usar soldados profesionales, Rusia puso a reclutas sin experiencia a defender la región. Esto ocurrió también en otras zonas fronterizas, pero en Kursk fue evidente. Los conscriptos no pudieron con las fuerzas ucranianas, que crecieron en número y recibieron apoyo de artillería. En semanas, videos mostraban a soldados rusos rindiéndose. Según Oleksandr Sirski, Ucrania capturó cerca de 600 soldados rusos. Algunos informes sugieren que hasta el 80% eran conscriptos. ¿Por qué es tan grave? Rusia depende de 2 vías de reclutamiento: soldados contratados, kontraktniki, y conscripción obligatoria. Los contratados firman por 3 años y reciben altos pagos, mientras que los conscriptos sirven 1 año con entrenamiento mínimo. Con la guerra, Rusia aumentó el reclutamiento a 130.000 cada 6 meses y elevó la edad máxima a 30 años. El problema, se apoya cada vez más en conscriptos mal entrenados y mal equipados. Además, por ley, no deberían luchar fuera de Rusia. Por eso, incluso en los peores momentos del conflicto, se asumía que los conscriptos no estarían cerca del frente. Pero con el ataque a Kursk, quedaron directamente expuestos. Sin preparación, se rindieron masivamente. Y esto genera un precedente peligroso. La historia rusa muestra que el uso de conscriptos en guerras extranjeras provoca indignación pública. Afganistán y Chechenia lo demostraron. La resistencia al servicio militar aumentó tanto que evadirlo se volvió casi un arte. Cuando la guerra se volvió un conflicto largo y Putin lanzó la primera ronda de conscripción, miles de rusos huyeron. Cerca de 900.000 abandonaron el país para finales de 2022, muchos hombres aptos para el servicio junto a sus familias. Ahora, con Ucrania dentro de territorio ruso, los conscriptos podrían ser enviados nuevamente al frente, esta vez contra tropas experimentadas. No sorprende que se rindieran tan rápido, no tenían posibilidad alguna. Si Ucrania explota esta ventaja, podría repetirlo en otras regiones, aumentando el descontento entre soldados y civiles. La incursión en Kursk también mostró que a Putin no le importa desplazar a cientos de miles de sus propios ciudadanos. Se estima que había unas 200.000 personas en las zonas ocupadas por Ucrania. Aún así, Rusia sigue priorizando a los soldados con contrato. Aunque los conscriptos pueden firmar un contrato tras su primer año, muchos ni siquiera llegarán a completarlo. Las promesas de gloria y compensación están dirigidas a los kontraktniki, que luchan por metros de terreno en Donetsk bajo fuego constante. Los conscriptos capturados dijeron que no esperaban combate real. Recibieron entrenamiento y equipo mínimos y apenas 1 semana de preparación en algunos casos.
Según las políticas rusas, deberían entrenar entre 1 y 2 meses antes de recibir 6 meses más de instrucción. En Estados Unidos, el campamento básico dura 10 semanas más 22 semanas de entrenamiento avanzado. Comparado con eso, el entrenamiento ruso es prácticamente inexistente. El Kremlin conoce esta desigualdad y ha intentado encubrirla. Mientras los ucranianos avanzaban por Kursk y los conscriptos se rendían, los oficiales celebraban el Día del Oficial. Los reportes desde Kursk muestran que Rusia no ha podido dar una respuesta militar efectiva. Zelensky afirma que Ucrania quiere mantener la región ocupada el mayor tiempo posible para usarla como ventaja en negociaciones futuras. Mientras tanto, Putin intenta, sin éxito, ocultar la existencia misma de la invasión a Kursk. Pero los conscriptos no son el único grupo del que Putin debe preocuparse. Algunas personas mucho más cercanas a Moscú, con capacidad de mover hilos importantes, también han empezado a dudar de la capacidad del presidente ruso para liderar el país. Estamos hablando de los oligarcas rusos. Estos hombres y mujeres, aunque en su mayoría hombres, se enriquecieron principalmente gracias a la enorme expansión de Rusia en el sector energético, especialmente el petróleo y el gas. Los viejos oligarcas amasaron su riqueza en los años 90, cuando las reformas gubernamentales provocaron grandes cambios en la industria, permitiendo que unos pocos se hicieran ricos con la transición del socialismo al capitalismo en la nueva Rusia. Cuando llegó al poder, Putin trató en gran medida de sustituir a esos viejos oligarcas que lo criticaban, aunque no con tanto éxito. Después de que algunos fueran encarcelados, el resto llegó a un acuerdo con Putin. Perder una parte de su riqueza y poder, pero seguir gozando de sus favores y de los beneficios de estar cerca del Kremlin. Esto funcionó mientras el sector energético del país siguiera prosperando. El Kremlin necesitaba a los oligarcas, que habían establecido amplios vínculos con grandes empresas occidentales, tanto como los oligarcas necesitaban a Putin, que podía rescatar compañías en problemas a través del banco estatal. La guerra en Ucrania cambió por completo la situación para Rusia. De la noche a la mañana, perdió a sus principales socios comerciales y tuvo que apresurarse a cerrar acuerdos con China e India para compensar las pérdidas. Los acuerdos con China eran mucho menos lucrativos que los europeos, pero eran casi la única forma de mantener el país funcionando en tiempos de guerra. En 2023, el comercio entre ambos alcanzó un récord de $240.000 millones, aunque ahora muestra una ligera caída. Al inicio de la invasión, los oligarcas se mantuvieron en silencio, esperando ver las consecuencias económicas. Pero cuando aparecieron los primeros problemas, algunos comenzaron a oponerse públicamente. Uno de ellos fue Oleg Tinkov, quien renunció a su ciudadanía rusa en 2022 y llamó idiotas a los partidarios de la guerra. Podría ser el primero de muchas fichas de dominó. Otros, como Mikhail Freeman, optaron por críticas más ligeras, aunque su regreso a Rusia tras el conflicto Israel jamás mostró que Putin aún tiene poder sobre ellos. La guerra ha sido una oportunidad para que Putin reduzca la influencia de varios magnates. Un ejemplo reciente es la demanda para nacionalizar una empresa propiedad del multimillonario Andrei Melnichenko. Con las sanciones occidentales, muchas empresas de estos oligarcas han perdido conexiones internacionales clave. Eso las vuelve blancos fáciles para que el Estado las absorba junto con sus dueños. Algunos parecen estar cooperando. Muchos oligarcas se enriquecieron en el sector energético, que ahora atraviesa una crisis. Ataques ucranianos constantes contra refinerías han provocado déficits de productos refinados. Rusia usa un modelo de entrega justo a tiempo, con muy pocas reservas, así que cualquier interrupción, como la destrucción de una refinería, paraliza el flujo de petróleo y gas. Esto afecta tanto al comercio exterior como a la economía interna. Rusia ha perdido cerca del 15% de su capacidad de refinado en el último año. El gobierno suspendió las exportaciones de combustible a todos los países excepto 4 repúblicas soviéticas hasta finales de 2024, y algunos analistas creen que podría extenderse a 2025. Rusia incluso pidió a Kazajistán crear una reserva de 100.000 toneladas de gasolina para abastecerla en emergencias. Aún así, los oligarcas no han perdido tanto como parece,
Bloomberg reportó que una docena de sus empresas obtuvo más de 11.000 millones de dólares en dividendos solo en 2023. Pero los intentos de Putin por quitar poder a los grandes generadores de riqueza, sumados al impacto directo de los ataques ucranianos en el sector energético, que representa cerca del 20% del PIB ruso, crean un precedente peligroso. Las sanciones también reducen la protección que Putin puede ofrecerles. Con sus conexiones internacionales cortadas, es posible que esta vieja élite ya no les sea tan útil para mantener la fachada de apoyo al régimen. Para empeorar las cosas, Ucrania está intensificando su ofensiva, lo que podría alejar aún más a los oligarcas y a la clase media. El 10 de septiembre de 2024, Ucrania lanzó su ataque con drones más grande hasta ahora, más de 140 drones contra objetivos profundos en territorio ruso. Fue el segundo ataque masivo, tras uno con 45 drones el 21 de agosto. El objetivo principal fue Moscú. Aunque el ataque de agosto fue interceptado, el de septiembre mató a una persona y destruyó decenas de viviendas. El caos obligó a desviar 50 vuelos. Fue la primera vez que Ucrania logró golpear la capital rusa, y probablemente es un aviso de lo que viene. Con esto, Ucrania le manda un mensaje claro a Putin: Rusia ya no es un lugar seguro. Estos ataques pueden calar hondo entre los habitantes de Moscú, que hasta ahora habían estado prácticamente intactos por la guerra. Si añadimos que Ucrania ha tomado más territorio ruso en un mes de lo que Rusia logró en 7, el panorama es peligroso para Putin. El Kremlin quizá ya no pueda ocultar la realidad del conflicto. Y si continúan los problemas de conscripción, Rusia podría verse obligada a recurrir a la clase media y alta urbana. Esto también golpea a los oligarcas. Antes podían mantenerse al margen, ahora están acorralados. Sus empresas pueden ser confiscadas, sus ingresos limitados por prohibiciones de exportación y sus hijos llamados a combatir por el ego de Putin. Incluso la nueva élite siente la presión. El auge del sector energético dejó rezagados otros sectores, abriendo la puerta a que China domine bienes de consumo como smartphones, autos y maquinaria. Con la manufactura rusa debilitada, cada vez tiene menos sentido producir localmente. Putin se acerca así a un choque directo con quienes han sostenido su poder durante décadas. Si actúa demasiado agresivamente, los oligarcas podrían volverse lo bastante desesperados como para sacarlo del poder. En última instancia, Putin está cerca de perder el apoyo de casi todos los rusos que pueden influir en el rumbo de la guerra. Si una de esas fichas cae, Putin quizá intente redoblar la apuesta antes de que sea demasiado tarde. Sobre el papel, Rusia aún tiene los recursos para resistir más que Ucrania en una guerra de desgaste. Ha sufrido casi 700.000 bajas en 30 meses, mientras Ucrania ha perdido cerca de 500.000 de soldados. Rusia también tiene el doble de población. Sin embargo, la entrada de Ucrania en territorio ruso ha renovado el apoyo de Occidente, y Estados Unidos ya anunció nuevos paquetes de ayuda. Además, las advertencias rusas de usar armas nucleares contra la OTAN han quedado vacías. Eso da confianza a la alianza para enviar más armamento avanzado a Ucrania. El primer lote de 65 cazas F-16 ya está volando sobre Ucrania, y Zelensky ahora podría tener la influencia suficiente para pedir más. Si Putin no termina la guerra pronto, alguien más la terminará por él, y es muy poco probable que sea a su favor. ¿Tú qué opinas? ¿Cuánto tiempo más durará la guerra y seguirá Putin siendo presidente cuando esto termine? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte.